Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Al igual que estoy segura todas y todos los diputados el día de hoy, y sin duda alguna mis compañeros diputados de la Fracción de Liberación Nacional, me siento sumamente honrada y orgullosa de poder referirme a un acto tan importante, referirme a la posibilidad de darle a la historia el honor que merece en una conmemoración oficial la abolición del ejército. Me parece que hoy vamos a hacer historia con esta discusión y con esta votación en primer debate. Que a futuro, que el próximo año podamos ver de forma oficial la conmemoración en un día claramente designado para la abolición del ejército, va a ser un antes y un después en nuestra historia. Y quiero empezar porque tengo algunas palabras y un mensaje que he querido resumir personalmente sobre lo que significa este importante y trascendental acto. Y hace pocos días compartía con unas colegas, compañeras diputadas y diputados, un espacio donde nos tocó compartir unas palabras con una mujer de muchas que tenemos la posibilidad de admirar y en lo personal de admirar mucho. Me refiero a doña Elizabeth Odio Benito, y ella nos hablaba en ese espacio que compartimos que hay hechos notorios de nuestra historia y nos hacía una reflexión de lo que representó la Constitución Política del 49, indicando que esa Constitución aportó 3 elementos cruciales en nuestra vida en democracia. 3 elementos cruciales en nuestra vida en democracia, hechos trascendentales. El primero, las garantías sociales que se mantienen. El segundo, el voto de las mujeres, esa posibilidad que tenemos hoy todas las mujeres, no solo de ser electas, pero ser parte de ese poder y de esa toma de decisión. Y el tercer hecho histórico trascendental, la abolición del ejército. Compañeras y compañeros, hoy no estamos hablando palabras menores y tenemos que darle la historia y la trascendencia que eso implica. Esto nos hace a nosotros como país totalmente diferentes en muchos aspectos a otras sociedades que pueden tener los mismos problemas o más que los que tenemos. Esto nos hace a nosotros y a nuestro ADN como costarricenses de las pocas cosas que son tan definitorias como nación. Es el excepcional hecho de no contar con fuerzas armadas de forma permanente. Fuimos pioneros en declararle la paz al mundo y hoy, escuchémoslo bien, pertenecemos a un selectísimo grupo de países que renunciaron a contar con un ejército. Es para nosotros suficiente recurrir al derecho internacional y el diálogo como medios para solucionar las controversias en el plano internacional, como lo hemos hecho en numerosas ocasiones. Más aún, y a diferencia de los incontables ejemplos de nuestro continente en el último siglo, y que hoy vemos con más profundidad, evitamos ser parte del conjunto de naciones que sufrió, pero que sigue sufriendo ante un ejército que se lanza contra su propia gente. Tenemos la dicha de no haber estado sometidos a una dictadura militar en casi un siglo. Es más, hace poco tiempo, el pasado 12 de agosto, celebrábamos o conmemorábamos los 100 años de la caída del último gobierno militar de nuestra historia, el de Federico Tinoco. Compañeras y compañeros diputados, mientras que en otras latitudes
En las fiestas nacionales se realizan imponentes desfiles militares, donde se expone al mundo la fuerza o ese poderío de la fuerza militar. Nosotros en nuestras fiestas patrias realizamos desfiles con estudiantes, mostrándole al mundo el poder de la paz. Pero además, este ideal de paz y de concordia que tanto abrazamos y que tanto celebramos hoy, nos supuso también una gran utilidad como nación, como país, como costarricenses, porque en lugar de destinar cuantiosos recursos para comprar tanques, buques o naves artilladas, podemos contar con un sistema educativo y de salud que son universales. Más aún, son emulados alrededor del mundo por muchos países. Déjenme compartir con algunos datos que nos recuerdan la importancia de este hecho trascendental. Según un estudio del 2018 que realizaron los investigadores Abarca y Ramírez del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y que han llamado Adiós a las armas, los efectos en el desarrollo de largo plazo de la abolición del Ejército de Costa Rica. Un estudio muy importante que además aprovecho para reconocer la labor de estos investigadores, pero que probablemente sea el primero o de los pocos existentes en la historia que hablan sobre el efecto de abolir un ejército. Si bien en economía, cuando hemos estudiado, vemos el efecto de las guerras o el cese de conflictos, pero no se conocen estudios sobre el efecto de abolir el ejército. Y ese es el valor trascendental que tiene este importante estudio hecho en nuestro país en el 2018. Y entre los impactos o los datos que señala el estudio, directos e indirectos, de este acto de la abolición del ejército, se evidencia, por ejemplo, que solo en educación nos permitió pasar de 884 escuelas primarias en 1949 a 1,175 2 años después. Es decir, un aumento del 32% para alcanzar en 1974 un total de 2,610 escuelas distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. En cobertura de salud nos facilitó una cobertura del 66% de la población económicamente activa en 1978, cuando en 1949 solo un 21% de esta población, de la población económicamente activa, estaba asegurada. Es decir, pasamos de un 49 a un 78%. Pero también este acto de abolir el ejército representa una apuesta a un modelo de desarrollo. Esa visión de largo plazo del que se referían anteriormente. La decisión de abolir el ejército fue una apuesta clara al modelo de desarrollo que se le apuntó en ese momento, al modelo de desarrollo cuyos réditos hemos disfrutado como costarricenses, y a ese modelo de convivencia social que nos da la opción permanente de contar con la vía institucional para resolver nuestras diferencias. Imaginémonos nosotros la importancia que replicó esto inclusive en esa transición democrática. Imaginemos nosotros la importancia que tuvo en los 40 las reformas sociales e institucionales que se llevaron a cabo bajo el liderazgo de Calderón Guardia y de Figueres Ferrer, que debían blindarse para garantizar esa transición democrática. Pues, compañeras y compañeros diputados, la abolición del ejército le dio solidez e impidió que se revirtieran esas decisiones vitales.
Sabidos de nuestros problemas económicos y sociales que tenemos hoy y que se nos recuerdan constantemente, ya lo vimos en el último informe del Estado de la Nación 2019, donde nos habla de esa Costa Rica con una analogía de una caja de cartón frágil. Imaginémonos cómo serían estos retos si además tuviéramos que sufragar los gastos de un costoso aparato militar. Simplemente estaríamos quebrados y los males que hoy nos aquejan serían infinitamente mayores. No puedo pasar el día de hoy de dar y agradecer, pero además de señalar esa visión, ese coraje de José Figueres Ferrer, don Pepe, al tomar la valiente decisión de renunciar a las Fuerzas Armadas. Pero esa gratitud de la que hemos hablado, quienes hemos antecedido en el uso de la palabra, debe pasar de esas palabras a los hechos y poder conmemorar oficialmente este acto de historia, de patria tan importante. Porque resulta sorprendente que 71 años después del famoso mazazo de don Pepe en el cuartel Bellavista, aún no le hayamos dado a este hecho definitorio del ser costarricense, de nuestro ADN, el lugar y el honor que se merece. El verdadero motivo de alegría, por tanto, es que estemos prestos a enmendar el error histórico y declarar el 1 de diciembre como una verdadera fiesta nacional. Hacer de esta fecha un feriado no es más que la conclusión lógica para celebrar uno de nuestros rasgos más fundamentales, la paz. En estas discusiones que tuvimos con el proyecto de ley, donde igual me sumo a las felicitaciones, no solo por poner a la mesa de discusión un proyecto de tan importante envergadura, de tan trascendental importancia, sino además de la labor de quienes en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación le vimos el valor y el mérito que merecen. Y déjenme decirles que además en la discusión para enriquecer este texto presenté una moción para que casualmente esta fecha no pudiese ser, a diferencia de otras, una fecha para crear un puente o un feriado largo. El 1 de diciembre, con la conmemoración de la abolición del ejército, se va a celebrar ese mismo día. No es el día que mejor nos convenga con un fin de semana largo. Es para recordarle a la patria la importancia de hacer ese acto conmemorativo. Y agradezco a los compañeros que abrazaron ese cambio y hoy podemos tener un proyecto de ley cuya conmemoración va a ser en la historia siempre el mismo día. Compañeras y compañeros diputadas, sin mezquindad y más allá del color político, démosle a la historia, démosle al presente y futuro de Costa Rica el acto de conmemoración que merece, que ustedes y yo, diputados de la República, podemos ejercer. Hagamos historia el día de hoy. Quiero ir terminando con la misma frase que muchos usamos el día de ayer, y es la frase con la que concluyó don Pepe su discurso aquel 1 de diciembre de 1948. Abro comillas. Somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo mundo en América. A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos hoy decirle: oh América, otros pueblos, hijos tuyos también, te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte siempre, como ahora, junto con su corazón, su amor a la civilidad, a la democracia. El día de ayer, y aquí concluyo, entre los diferentes mensajes que manifestamos en redes sociales, leí un comentario que realmente representa y resume mucha de la discusión que damos el día de hoy. Y quiero leerlo textualmente.
Una cosa es actuar ante el momento y sus desafíos, otra, adelantarse a los tiempos y acelerar la historia. José Figueres Ferrer no descuidó lo primero, pero impulsó lo segundo al abolir el ejército, y su visión hoy es parte de nuestra identidad. Este es un mensaje que puso don Eduardo Ulibarri, con ese quisiera cerrar. Muchas gracias. Buenas tardes.